Carlos Manso me salvó la vida. Yo vivía en la calle, sin nada ni nadie, y él me rescató, me dio un techo, comida y una razón para seguir vivo. Gracias a él volví a creer en mí cuando ya lo había perdido todo. Hace 15 años mi vida no valía nada, o al menos eso sentía yo. Me llamo José, y por aquel tiempo dormía en una banca del centro de Uruapan, justo frente a una tienda que olía a pan caliente cuando abrían en las mañanas. Tenía 25 años y ni siquiera un peso en la bolsa, ni familia cerca, ni nadie que me buscara. Me había quedado sin trabajo, sin casa y sin ganas de levantarme cada día. Vivía con la cabeza agachada, esperando que la noche pasara sin que alguien me corriera o me pateara mientras dormía. Recuerdo bien que en ese entonces me daba vergüenza verme reflejado en los vidrios de los locales, porque ya ni yo mismo me reconocía. Estaba sucio, flaco y con la mirada perdida. Cuando uno llega a ese punto, empieza a creer que ya no hay salida, que eso es todo, que el destino te ganó. Esa noche, que nunca voy a olvidar, llovía. Era una de esas lluvias frías de Uruapan, que cala hasta los huesos. Me cubría con una cobija vieja que alguien había dejado tirada días antes, y que yo usaba como si fuera un tesoro. El aire olía a tierra mojada y a soledad. No había comido nada en todo el día. Solo había tomado agua de una llave pública para engañar el estómago. Estaba tan cansado que no sabía si quería dormir o simplemente cerrar los ojos para no sentir nada. Y en medio de todo eso, de esa oscuridad, pasó algo que todavía hoy me cuesta entender. De repente vi a un hombre acercarse, caminaba despacio y traía un paraguas rojo. Yo pensé que solo iba a pasar de largo, como todos los demás, pero no. Se detuvo justo frente a mí. Me miró unos segundos, sin decir nada, y luego me preguntó, ¿ya comiste? Al principio ni supe qué contestar, porque nadie me había hablado así en mucho tiempo, y menos para ofrecerme algo. Me quedé callado, pero el hombre me dijo, «Ven, acompáñame, vamos por algo de cenar». Dudé unos segundos, porque en la calle uno aprende a no confiar en nadie, pero algo en su voz me dio paz, una confianza rara, como si me hablara alguien que me conocía desde antes. Fuimos a un puesto de tacos que quedaba a la vuelta. Él pidió 2 órdenes y me dijo que comiera tranquilo. Yo me lancé sobre la comida sin poder aguantarme. Sentía que llevaba una eternidad sin probar algo caliente. Entre bocado y bocado lo miraba de reojo. No sabía quién era, ni qué quería, ni por qué me estaba ayudando. Me preguntó mi nombre, de dónde era y qué me había pasado. Y aunque me daba pena contarle, terminé soltando un poco de mi historia. Él solo escuchó, no me interrumpió ni me juzgó. Cuando terminé, me dijo algo que todavía tengo grabado. Todos podemos caer, pero no todos se quedan tirados. Lo importante es decidir cuándo te vas a levantar. Esa noche me ofreció un lugar donde dormir, un cuarto pequeño que tenía disponible. No me pidió nada a cambio, ni trabajo, ni dinero, ni promesas. Solo me dijo, mañana vemos qué sigue. Y así empezó todo. Esa fue la primera vez en años que alguien me trató como persona, sin lástima y sin condiciones. No sabía su nombre todavía, solo sabía que tenía una mirada tranquila, como si todo lo que hacía tuviera sentido. Después supe que se llamaba Carlos Manso, y que ese hombre, que en ese momento era un desconocido, años después sería alcalde de Uruapan. Pero para mí, desde aquella noche, ya era alguien mucho más importante. El hombre que me vio cuando yo creía que ya nadie me iba a mirar. A la mañana siguiente desperté en un colchón limpio, con techo encima y el olor a café llenando el cuarto. Hacía años que no sentía algo tan simple como seguridad. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero al salir vi a Carlos sentado en una silla de plástico, tomando café y leyendo el periódico. Me saludó con una sonrisa, como si nos conociéramos de toda la vida. Me dijo que había pan en la mesa y que comiera sin pena. No sé por qué, pero esa forma de hablar tan normal me dio una sensación de paz que hacía mucho no sentía. Era raro que alguien me hablara con respeto, sin hacerme sentir menos. Yo no sabía cómo agradecerle. Sentía vergüenza, no estaba acostumbrado a que alguien me ayudara sin pedirme nada. Le dije que no tenía cómo pagarle, que en cuanto encontrara algo de trabajo se lo regresaría. Él solo se rió y me contestó, «No me debes nada, solo prométeme que vas a intentar levantarte».
Esa frase se me quedó dando vueltas todo el día, porque me di cuenta de que lo que él esperaba no era dinero, sino ganas. Solo eso, ganas de salir adelante. Pasaron los días y Carlos seguía tratándome igual. No me hacía preguntas incómodas ni me hablaba como si tuviera que darle lástima. A veces me pedía que lo acompañara a comprar cosas o que barriera el patio. Y aunque eran cosas sencillas, para mí eran enormes, porque hacía mucho que nadie confiaba en mí para nada. Él me trataba como a un amigo, no como a un pobre tipo sin rumbo. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sentir que todavía tenía valor. Recuerdo que una tarde, mientras platicábamos, me preguntó qué era lo que más extrañaba de antes. Le dije que extrañaba sentirme útil, levantarme por algo, tener una razón. Me escuchó con atención y luego me dijo algo que me marcó. Pues entonces, empieza por creer que todavía puedes serlo. Parece una frase sencilla, pero cuando vienes de abajo, de tocar fondo, que alguien te diga, eso te sacude por dentro. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me imaginé con un futuro. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en todo lo que me había dicho. No podía entender por qué alguien como él, que ni me conocía, se estaba tomando el tiempo de ayudarme. Pero después lo entendí. No se trataba de mí. Se trataba de lo que él creía que todos merecíamos, una segunda oportunidad. Carlos no ayudaba por quedar bien, lo hacía porque creía de verdad en la gente. Me di cuenta de que eso era lo que más le hacía falta al mundo, personas que crean en otras cuando ya nadie lo hace. Ahí fue cuando decidí que si él estaba dispuesto a darme la mano, yo iba a hacer lo mío. Me prometí que iba a aprovechar esa oportunidad, que no iba a fallarle. Todavía no sabía cómo lo haría, pero algo dentro de mí cambió esa noche. Ya no quería sobrevivir, quería vivir. Por eso te cuento esto, porque sé que allá afuera hay mucha gente que se siente igual, sin esperanza, sin rumbo, pensando que ya todo se acabó. Pero quiero que sepan que no todo está perdido. A veces la vida te pone a alguien en el camino que te despierta, que te hace volver a creer en ti. Para mí, ese alguien fue Carlos Manso, y si me estás escuchando, quiero que te quedes, porque quiero contarte cómo un solo gesto de bondad puede cambiarlo todo, y cómo un hombre que no tenía obligación de hacerlo terminó dándole vuelta a mi destino. Cuando llegué a esa banca donde dormía, ya había perdido casi todo lo que uno puede perder. No fue de la noche a la mañana. Fue poco a poco, como cuando una cuerda se va desgastando sin que te des cuenta hasta que truena. Yo había trabajado en una fábrica de aguacates, cargando cajas y haciendo de todo. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para vivir. Tenía pareja, un cuartito rentado y amigos con los que tomaba los fines de semana. Pero un día la fábrica cerró y nos corrieron a todos. Al principio pensé que era cosa de unos días, que pronto encontraría algo. Pero los días se hicieron semanas y las semanas meses, y así fue como todo empezó a caerse. Al principio pedía trabajo donde fuera, pero nadie contrataba, y cuando el dinero se acabó, la gente también se fue. Mi pareja se cansó de verme sin rumbo, me dijo que no podía seguir conmigo así y se fue con su familia. No la culpo, en ese momento ni yo me aguantaba. Luego dejé de pagar la renta y me corrieron del cuarto. Ahí fue cuando empecé a dormir donde cayera, en parques, bajo techos viejos o junto a los puestos cerrados del mercado. Uno se acostumbra a lo malo más rápido de lo que cree. Al principio te da miedo, luego vergüenza y al final ya ni sientes nada. Aprendí a vivir con lo poco que encontraba. A veces alguien me daba una moneda, otras veces buscaba entre la basura algo que sirviera para vender. Lo que más dolía no era el hambre, era que la gente te mirara con desprecio, como si fueras un estorbo. Yo veía sus caras y entendía que para ellos yo ya no era una persona, era solo un vagabundo más, alguien sin nombre. Lo peor es que uno empieza a creérselo. Empiezas a pensar que de verdad ya no sirves para nada, que naciste para perder. Pasé por días muy duros, noches enteras con frío, lluvias que parecían interminables. Hubo veces que pensé en rendirme, en dejarme morir ahí mismo, porque ¿para qué seguir si ya no hay nadie esperándote? En esos momentos te das cuenta de lo frágil que es la vida, y cómo se puede derrumbar sin avisar.
Cuando vives en la calle, aprendes a leer el silencio de la gente. Aprendes a desaparecer para que no te corran, a aguantar insultos, a no mirar a los ojos. Aprendes a sobrevivir, pero olvidas cómo vivir. Recuerdo que una noche un señor me tiró una moneda desde su coche, sin siquiera detenerse, y aunque la recogí, no era por el valor, sino por el coraje que sentí. No me dolía estar pobre, me dolía que ya nadie me viera como humano. A veces me miraba en los charcos y pensaba que no quedaba nada del hombre que fui. Por eso, cuando Carlos apareció, yo ya estaba vacío por dentro. Había perdido la fe en la gente y en mí mismo. Me costaba confiar, porque en la calle todo lo que brilla suele tener truco. Pero él no venía con promesas, ni palabras bonitas, ni lástima. Venía con algo que yo había olvidado, humanidad, y por eso su gesto me pegó tan fuerte. No fue la comida, ni el techo, fue que me trató como si todavía valiera algo. Después de tantos años de desprecio, esa simple mirada me recordó que aún estaba vivo. A partir de ese día supe que, si él había creído en mí sin conocerme, yo tenía que intentar creer en mí también. No sabía cómo hacerlo, ni por dónde empezar, pero esa noche sentí algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Carlos apareció en mi vida sin hacer ruido, como esas cosas que uno no espera y que terminan cambiándolo todo. Nunca lo había visto antes de aquella noche en la banca, y la primera vez que lo vi pensé que era solo un señor más que pasaba por ahí. Pero algo en su manera de acercarse era diferente. No me miraba con lástima ni con miedo. No era la mirada de quien juzga, era la mirada de quien ve. En la calle uno aprende rápido a leer las caras, y su cara no tenía desprecio, tenía calma. Esa calma que solo tienen las personas que saben lo que hacen, que no necesitan demostrar nada. Después de esa primera noche, cuando me dio de cenar, pensé que no lo volvería a ver, que solo había sido un gesto bueno de alguien que se cruzó en mi camino. Pero no, al día siguiente regresó. Traía una bolsa con pan, un suéter viejo y una sonrisa. Me dijo que había estado pensando en mí y que si quería podía ayudarlo en unas cosas sencillas. Al principio me dio desconfianza, porque en la calle todo trato suele tener un truco, pero algo me decía que con él era distinto. Ese día lo acompañé a cargar unas cajas y a limpiar un terreno. No me pidió nada raro, ni me trató como un sirviente, solo me habló como se le habla a cualquier persona. Me pagó un poco y me dio de comer, pero lo que más valió no fue eso, sino que me habló de la vida sin saber que me estaba enseñando. Me dijo que él también había pasado momentos difíciles, que no siempre tuvo lo que tenía ahora, y que aprendió que cuando uno cae, lo primero que hay que cuidar es no perder la dignidad. Yo lo escuchaba con atención, porque era la primera vez que alguien me hablaba de frente, sin rebajarse ni levantar la voz. Con el tiempo empecé a conocerlo mejor. No era político todavía, ni mucho menos una persona con poder. Era solo un hombre que creía que ayudar a otros no te quitaba nada. Vivía sencillo, trabajaba mucho y se daba su tiempo para apoyar a quien lo necesitaba. Tenía algo raro, no esperaba que le dieras las gracias. Lo hacía y ya, como si fuera lo más natural del mundo. A veces hablábamos de todo un poco, de su familia, de los problemas de la gente, de cómo estaba la ciudad, y en cada palabra que decía había algo de enseñanza, sin que él lo pretendiera. Yo empecé a seguirlo sin que él me lo pidiera, porque me daba gusto estar cerca de alguien así. Me hacía sentir que podía volver a ser útil, que todavía tenía algo que ofrecer. Un día le dije que me daba pena que me viera en ese estado, y él me contestó: «No te preocupes, todos pasamos por momentos donde necesitamos que alguien crea en nosotros, y ahora te tocó a ti». Esa frase me quedó grabada, porque me hizo entender que pedir ayuda no te hace débil, te hace humano. Con los días, mi desconfianza se fue convirtiendo en respeto, y el respeto en cariño. Empecé a ver en él algo más que un hombre generoso. Lo veía como un ejemplo, alguien que te inspira sin darte cuenta. Carlos no necesitaba hablar mucho. Su forma de actuar lo decía todo. Cada cosa que hacía tenía sentido, y poco a poco, sin forzarlo, me hizo creer que yo también podía salir adelante. Y aunque en ese momento yo no lo sabía, esa etapa fue el principio de una transformación más grande.
Porque cuando alguien te ve con buenos ojos después de que el mundo te ha dado la espalda, algo dentro de ti despierta. Con Carlos aprendí que la ayuda más valiosa no es la que te da comida o techo, sino la que te devuelve la fe en ti mismo. Después de varios días ayudando a Carlos, me di cuenta de que él no esperaba nada a cambio. No me pedía favores, no me cobraba por dejarme quedarme a dormir en ese cuarto pequeño, no me miraba con esa cara de quien cree que te está salvando la vida. Simplemente me trataba como si siempre hubiera estado ahí, como si formara parte de su día a día. Pero dentro de mí todavía existía una voz que me decía que no me confiara, que no bajara la guardia, que en cualquier momento todo podía acabarse y yo volvería a la calle. Esa desconfianza no era por él, era por todo lo que ya había vivido. Cuando uno pasa tanto tiempo sin que nadie te ayude, es difícil creer que alguien lo haga solo por bondad. Una noche, mientras cenábamos, Carlos me dijo algo que no esperaba. Me miró serio, pero con esa calma suya, y me dijo: «José, mañana necesito que decidas qué vas a hacer con tu vida. No te estoy corriendo, pero no quiero verte estancado. Si quieres seguir adelante, te ayudo, pero tienes que querer tú también». Me quedé callado, sin saber qué decir. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama pensando en sus palabras. Me di cuenta de que tenía razón. Llevaba años sobreviviendo, no viviendo, y aunque él me estaba dando la mano, si yo no hacía nada, no iba a servir de nada. A la mañana siguiente me levanté temprano. Lo encontré preparando café. Me miró, sonrió y me dijo: «Entonces, ¿qué decidiste?». Y sin pensarlo mucho, le contesté: «Quiero intentarlo, Carlos. No sé cómo, pero quiero salir de esto». Él asintió sin hacer fiesta, sin aplaudir. Solo me dijo: «Eso era lo que necesitaba oír. Hoy empieza tu nueva vida». Y así, sin discursos ni promesas, empezó el cambio. Ese día salimos juntos a buscar trabajo. No fue fácil, claro que no. Nadie quería contratar a alguien que venía de la calle, que no tenía papeles ni referencias. Pero Carlos no se rindió. Caminó conmigo por varias horas, preguntando en talleres, en tiendas, en donde fuera. Al final del día conseguimos algo pequeño, un trabajo temporal ayudando a cargar mercancía en una bodega. No era gran cosa, pero para mí fue como si me hubieran dado una segunda oportunidad. Esa tarde, cuando regresamos, me senté cansado pero con una sensación que ya no recordaba. Orgullo. Por primera vez en años había hecho algo bueno por mí mismo. No era solo el trabajo, era el hecho de haber dicho sí. Ese sí fue la puerta que cambió todo. Carlos me miró y me dijo: «¿Ves lo que pasa cuando uno se mueve? La vida responde cuando uno se decide». Y tenía razón. Los días siguientes fueron pesados. El cuerpo me dolía por el esfuerzo, pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en lo que él me había dicho. Empecé a darme cuenta de que el cambio no era cosa de suerte, era cosa de decisión. A veces la vida te pone una mano, pero si tú no te agarras, se te escapa. Esa noche, mientras nos sentábamos a cenar, le dije: «Gracias, Carlos, por no rendirte conmigo». Él me respondió algo que nunca olvidé: «No tienes que agradecerme nada. José, solo acuérdate de esto. Cuando te pongas de pie, no te olvides de los que siguen tirados». En ese momento no entendí del todo lo que quería decir, pero con el tiempo esas palabras se me quedaron grabadas en el alma. Esa fue la noche en que supe que había tomado la decisión correcta. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi vida podía tener sentido otra vez. No sabía lo que venía después, ni cuánto iba a tardar en levantarme por completo, pero esa noche me dormí tranquilo, con la certeza de que había dado el primer paso hacia algo mejor. Los primeros días viviendo bajo techo fueron raros, no voy a mentir. Después de tanto tiempo durmiendo en la calle, escuchar silencio era casi incómodo. Me costaba dormir. Me despertaba a cada rato pensando que alguien iba a correrme o que todo era un sueño y que al abrir los ojos iba a volver a verme en aquella banca del parque. El cuerpo se acostumbra al ruido, al miedo, al suelo duro, y cuando de pronto tienes una cama, no sabes qué hacer con tanta paz. Carlos me decía que era normal, que no me preocupara,
que el cuerpo y la mente tardan en entender que las cosas cambiaron. Y tenía razón. Las primeras noches me levantaba para revisar que la puerta estuviera cerrada, que nadie entrara, que el techo siguiera ahí. Me costaba creer que tenía un lugar seguro, pero poco a poco, ese cuarto se fue sintiendo mío. Tenía una cama sencilla, una mesa vieja y una silla, y para mí eso ya era un lujo. A veces me sentaba en la orilla de la cama solo para mirar por la ventana. Desde ahí se veía la calle donde antes dormía. Era raro pensar que tan cerca había pasado tanto tiempo sintiendo que no valía nada. Ahora veía a la gente pasar y pensaba que por fin estaba al otro lado, aunque todavía me costara aceptarlo. Me daba miedo perderlo todo otra vez, miedo a fallar, a no estar a la altura de la oportunidad que me había dado Carlos. Él me hablaba mucho en esos días, no con sermones ni regaños, sino con consejos simples, de esos que entiendes sin necesidad de pensar mucho. Me decía que el cambio no llega de golpe, que hay que construirlo día por día. Me repetía, no te apures, lo importante es que no te detengas. Y con eso me bastaba. En las mañanas me levantaba temprano a ayudarlo. A veces limpiábamos el patio. Otras salíamos a hacer mandados o trabajos pequeños que le encargaban. Yo estaba feliz de sentirme útil. Después de tanto tiempo sin que nadie esperara nada de mí, era bonito que alguien contara conmigo. No importaba si lo que hacía era poco, porque por dentro sentía que estaba volviendo a nacer. También empecé a comer mejor. Después de años comiendo sobras, volver a tener un plato con comida caliente era casi un milagro. Carlos cocinaba simple, pero todo sabía a hogar. No sé cómo explicarlo, pero hasta el olor del arroz me hacía sentir que algo dentro de mí se reparaba. A veces me hablaba de su infancia, de su madre, de cómo aprendió a trabajar desde chico. Yo lo escuchaba con atención, no solo porque sus historias eran interesantes, sino porque en cada palabra había una enseñanza sin que él la forzara. Con el tiempo, esa rutina de levantarme, trabajar un poco y cenar tranquilo fue cambiándome sin que me diera cuenta. Empecé a hablar más, a sonreír otra vez, a hacer planes pequeños, como ahorrar algo o comprarme ropa limpia. Cosas simples que antes parecían imposibles. Una tarde, mientras lavábamos unas herramientas, Carlos me dijo, ¿te das cuenta que ya no miras al piso cuando hablas? No lo había notado, pero tenía razón. Había pasado tanto tiempo sin mirar a nadie a los ojos que ya se me había olvidado cómo hacerlo. Y fue ahí cuando entendí que el cambio no solo estaba afuera, también estaba ocurriendo dentro de mí. Esa etapa fue como aprender a caminar otra vez. No fue fácil, pero cada día me sentía un poco más vivo. No tenía todo resuelto, pero tenía algo que vale más que cualquier cosa: esperanza. Y esa esperanza había nacido en ese cuarto sencillo, con una cama y una taza de café, gracias a un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Con el paso de las semanas, todo parecía ir mejor. Ya tenía un lugar donde dormir, comía todos los días, ayudaba a Carlos y poco a poco recuperaba algo de fuerza. Pero dentro de mí seguía existiendo esa voz que no me dejaba tranquilo, esa que te recuerda que vienes de abajo, que te dice que no te confíes, que no te mereces lo bueno. A veces me despertaba y me quedaba mirando el techo, pensando que en cualquier momento algo iba a salir mal. No porque Carlos hiciera algo, sino porque mi cabeza no sabía vivir sin miedo. Una mañana, sin pensarlo demasiado, agarré mis cosas y me fui. No fue una pelea, ni un malentendido, fue una mezcla de miedo y costumbre. Me asustaba sentirme bien. Me daba miedo depender de alguien, pensar que, si volvía a fallar, decepcionaría a la única persona que había confiado en mí. Así que simplemente me fui, como si con eso pudiera protegerme del dolor. Caminé sin rumbo, volví a las calles que ya conocía, a los rostros indiferentes, al ruido y al frío. Y aunque era lo mismo de siempre, esta vez se sentía peor, porque ya sabía lo que era estar a salvo. Los días pasaron lentos. Intenté convencerme de que estaba mejor solo, que no necesitaba a nadie, pero la verdad es que me dolía. Extrañaba el olor del café en la mañana, las pláticas tranquilas, el simple hecho de que alguien me preguntara cómo estaba. Extrañaba sentir que valía algo. Dormía mal, comía menos y cada día que pasaba me arrepentía más.
pero el orgullo no me dejaba regresar. Pensaba que si volvía, Carlos me iba a reclamar o me cerraría la puerta en la cara. Una tarde, mientras buscaba algo que vender en el mercado, lo vi a lo lejos. Estaba comprando frutas, tranquilo como siempre. Mi primera reacción fue esconderme. No quería que me viera así. Pero él me vio, me miró directo y caminó hacia mí. Yo bajé la cabeza, esperando un regaño, pero lo único que dijo fue: «Pensé que no ibas a volver, pero aún hay café en la casa», y siguió caminando, sin decir más. Esa frase me desarmó. No había enojo en su voz, no había juicio, solo una puerta abierta. Esa misma noche regresé. Toqué la puerta con miedo, y cuando abrió, solo me dijo: «¿Ya cenaste?», y me pasó un plato de sopa. No me preguntó por qué me fui ni qué había pasado. Me trató como si nunca me hubiera ido. Y eso, créeme, dolió más que cualquier sermón, porque entendí que él no me estaba dando una segunda oportunidad, me estaba enseñando lo que era el perdón. Esa noche no pude hablar mucho. Me dormí con un nudo en la garganta, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Pero al despertar, me sentí distinto. Me di cuenta de que la confianza no se gana con palabras, sino con hechos, y que cuando alguien cree en ti, lo peor que puedes hacer es defraudarlo. Desde ese día me prometí que no volvería a huir. A veces uno piensa que la gente buena no existe, que todos actúan por interés, pero Carlos me demostró lo contrario. Su forma de actuar me enseñó más que cualquier consejo. Me hizo entender que cuando alguien te ayuda de verdad, no lo hace esperando algo, lo hace porque entiende lo que significa haber estado en el suelo. Esa fue mi primera prueba real. No fue una prueba de trabajo ni de esfuerzo, fue una prueba del alma. Aprendí que la confianza se construye, pero también que se puede perder en un segundo. Y aunque me tomó tiempo, entendí que si quería salir adelante, tenía que aprender a quedarme, a no escapar cada vez que algo me doliera. Porque la vida, tarde o temprano, siempre te vuelve a poner frente a las personas que te tienden la mano, solo para ver si esta vez decides tomarla de verdad. Después de aquella noche en la que regresé con Carlos, todo empezó a tomar un rumbo distinto. No cambió de golpe, pero sí dentro de mí algo se movió. Por primera vez sentí la necesidad de demostrar que podía hacer las cosas bien, no por obligación, sino por gratitud. Carlos no me lo pidió, pero yo quería que viera que valía la pena haber creído en mí. Desde entonces empecé a levantarme más temprano, a ofrecerme para ayudar en lo que fuera, a hacer las cosas con ganas. Los días empezaron a tener sentido. Carlos tenía una forma muy suya de enseñarte sin parecer maestro. Me dejaba encargos pequeños, pero con propósito. Un día me pedía que fuera al mercado por fruta y me decía: «Guarda el cambio y aprende cuánto cuesta cada cosa. No todo es comprar. También hay que entender». Otro día me pedía que barriera el patio y me explicaba que no se trataba solo de limpiar, sino de aprender a cuidar lo que uno tiene. Y aunque parecían tareas simples, poco a poco me di cuenta de que me estaba enseñando algo más grande: disciplina. Antes yo vivía el día sin plan ni rumbo. Me despertaba sin saber qué iba a hacer, esperando que algo pasara. Pero con Carlos aprendí a tener una rutina. No era algo impuesto, era algo que me daba paz. Saber que me esperaba un desayuno, un trabajo pequeño, una charla, me hacía sentir vivo. Aprendí que tener orden en la vida no es aburrido, es necesario. Cuando uno ha vivido en el caos, el orden es una bendición. También empecé a cuidarme más. Me dio ropa limpia y me enseñó a cocinar cosas sencillas. Me decía que si quería respetarme, tenía que empezar por hacerlo yo mismo. «Nadie te va a valorar si tú no te valoras», me repetía. Y aunque al principio me daba risa escucharlo, después entendí que tenía razón. A veces me miraba al espejo y ya no veía al mismo hombre de antes. Ya no era el que dormía en una banca. Todavía tenía cicatrices, claro, pero ya no se notaban tanto porque tenía otra mirada. Una que no tenía miedo. Recuerdo una tarde que estábamos descansando y me dijo: «Mira, José, la vida no se arregla con grandes cosas, se arregla con pasos pequeños pero firmes. El secreto está en no parar». Esa frase se me quedó muy grabada.
porque en ese momento comprendí que lo que estaba haciendo, aunque pareciera poco, era enorme para mí. Cada día que pasaba sin rendirme era una victoria. Con el tiempo, Carlos empezó a confiarme cosas más importantes. Me dejaba a cargo de tareas que antes hacía él. Me pedía que organizara materiales o que hablara con algunas personas, y eso me hacía sentir útil, necesario. No había nada que pagara esa sensación. Después de tanto tiempo de sentirme invisible, era como volver a tener nombre. También comencé a hablar más con él. Ya no solo era un benefactor, era alguien con quien podía conversar de la vida. Me contaba cosas de su pasado, de cómo también había tenido momentos difíciles, y eso me hacía sentir menos solo. Me di cuenta de que todos tenemos historias duras, solo que algunos las esconden mejor que otros. Pasaron los meses y yo ya era otra persona. No porque tuviera dinero ni éxito, sino porque recuperé algo que creía perdido: dignidad. Empecé a caminar derecho, a saludar con seguridad, a mirar a la gente sin miedo. Me di cuenta de que cuando uno empieza a creer en sí mismo, los demás también lo notan. Esa etapa fue como una escuela para mí. No una de libros, sino de vida. Aprendí a trabajar, a confiar, a cuidar lo mío y a tener paciencia. Aprendí que la superación no es una meta, es un camino que se anda todos los días. Y lo más importante, entendí que a veces Dios te pone a las personas correctas justo cuando ya no esperas nada. Carlos fue esa persona para mí, la que me enseñó que, aún después del peor invierno, siempre hay una nueva mañana si uno está dispuesto a levantarse. Con el tiempo, Carlos y yo fuimos agarrando más confianza. Ya no era solo el Señor que me había ayudado, se volvió un amigo, un consejero, alguien en quien yo podía apoyarme sin sentirme menos. Me acuerdo que una noche, después de cenar, estábamos platicando en el patio, con el ruido de los grillos de fondo y el olor a tierra húmeda que deja la lluvia. Carlos se quedó callado un momento y luego me dijo: «José, hay algo que traes cargando desde hace tiempo. Se te nota en los ojos. No puedes avanzar si no sueltas eso». Esa frase me dejó mudo. Nadie me había hablado así, tan directo pero sin juzgar. Al principio quise cambiar de tema, hacerme el tonto, pero no pude. Me quedé pensando. Esa noche casi no dormí. Me revoloteaban las palabras en la cabeza. Tenía razón. Por fuera estaba mejorando, pero por dentro seguía roto. Al día siguiente, mientras tomábamos café, le conté mi historia completa. Le hablé de cómo había perdido mi trabajo en la fábrica, de cómo poco a poco todo se fue cayendo, de la vergüenza que sentí cuando me corrieron del cuarto, del día que mi pareja me dejó, de los amigos que desaparecieron cuando ya no tenía nada. Le conté de las noches en las que me daban ganas de no despertar, de cómo empecé a creer que no valía nada. Todo salió de golpe, como si llevara años guardado. Carlos me escuchó sin interrumpirme, sin hacer caras, sin soltar frases para animarme. Solo escuchaba. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «El problema no fue que te cayeras, José. El problema fue que empezaste a creer que merecías estar tirado». Esa frase me pegó fuerte. No era una regañada, era una verdad que me atravesó. Porque sí, me había acostumbrado al dolor, me había convencido de que mi vida ya no tenía remedio, y eso era lo que más me había hundido. Ese día lloré, sin vergüenza. No lloraba de tristeza, lloraba de alivio. Era como si por fin pudiera soltar todo ese peso que llevaba encima. Carlos no me dijo nada más, solo me dio una palmada en el hombro y se quedó ahí, acompañándome en silencio. No hizo falta decir más. Después de eso, algo cambió dentro de mí. Empecé a entender que si quería salir de verdad de la miseria, no bastaba con tener techo y comida, tenía que sanar por dentro. Había pasado tanto tiempo odiándome, culpándome, pensando en todo lo que hice mal, que se me había olvidado perdonarme. Y sin perdón, no hay futuro. En los días siguientes empecé a hablar más con él sobre cosas que antes me guardaba. Me animó a escribir lo que sentía, aunque fuera en hojas sueltas. Me decía que escribir ayuda a vaciar la cabeza. También me enseñó a no esconder la tristeza, sino a usarla como recuerdo de hasta dónde había llegado. Me explicaba que todos tenemos heridas, pero que no todas tienen que sangrar toda la vida.
Hubo una frase que me quedó grabada de esas conversaciones. El dolor te enseña, pero no te tiene que gobernar. Desde entonces traté de vivir con eso en mente. Aprendí a dejar de ver mi pasado como una vergüenza y a verlo como una escuela. Todo lo que viví me había preparado para valorar lo que tenía ahora. Carlos me dio algo que ningún doctor, psicólogo o cura me había dado: paz. No por arte de magia, sino porque me enseñó que la verdadera ayuda empieza cuando uno se atreve a mirarse sin miedo. Y aunque todavía tenía mucho que aprender, ese fue el momento en que empecé a sanar de verdad. No por fuera, sino por dentro. Después de todo lo que había pasado, algo dentro de mí empezó a cambiar de verdad. Ya no me levantaba solo porque tenía que hacerlo, sino porque quería aprovechar el día. Tenía un motivo, pequeño pero firme: no volver a ser el hombre que fui antes. Me sentía diferente, más despierto, con más claridad. Ya no veía el tiempo pasar, lo vivía. Carlos lo notó. Un día me dijo: «Ya no caminas con la mirada al piso, ¿te diste cuenta?». Y tenía razón. Había pasado tanto tiempo agachado que ni recordaba cómo era ver de frente. Esa simple observación me hizo sonreír, porque entendí que el cambio se notaba, no solo se sentía. Con el paso de los meses, Carlos empezó a involucrarme en más cosas. Me pedía que lo acompañara cuando visitaba a gente necesitada o cuando ayudaba a alguien con un problema. No era raro que, después del trabajo, llevara comida o cobijas a familias que la estaban pasando mal. Al principio, yo solo lo seguía, sin preguntar, pero pronto empecé a participar por gusto. Ver las caras de las personas cuando recibían algo de ayuda me tocaba el alma. Me recordaba a mí mismo en aquellos días oscuros. Una tarde, mientras entregábamos unas despensas, Carlos me dijo: «No olvides que lo que hoy das, un día alguien lo dio por ti». Y esa frase me quedó grabada. En ese momento comprendí que ayudar no era una deuda, era una forma de cerrar un círculo, de devolver al mundo lo que el mundo alguna vez te quitó. Poco a poco, empecé a buscar por mi cuenta a gente que necesitaba una mano. No era que tuviera dinero, ni mucho menos, pero siempre hay algo que uno puede ofrecer: tiempo, escucha, compañía, una palabra de aliento. Había un muchacho joven que vivía cerca del mercado y a veces lo veía cargando cajas por unas monedas. Se me acercó un día a pedirme un taco y me vi reflejado en él. Lo invité a comer y platicamos un rato. Me contó que dormía en un pasillo, igual que yo hace unos años. Esa noche no pude dormir pensando en él. Al día siguiente le llevé una cobija y lo ayudé a buscar un trabajito temporal. No era gran cosa, pero fue suficiente para verlo sonreír. Carlos, cuando se enteró, solo me miró con orgullo. No me dijo «bien hecho», solo me dio una palmada en el hombro y me dijo «así se empieza». Entendí que su verdadera enseñanza no era darme cosas, sino mostrarme cómo convertirme en alguien que también pudiera dar. Con el tiempo, ese sentimiento de ayudar se volvió parte de mí. Ya no lo hacía por obligación ni por imitarlo, sino porque de verdad me nacía. Me di cuenta de que cuando uno ayuda, no solo levanta al otro, también se levanta a sí mismo. Cada favor, cada gesto, era como un recordatorio de quién fui y de lo lejos que había llegado. Empecé a entender que la vida tiene un ritmo, y que todo lo bueno que haces, de una forma u otra, regresa. A veces no en dinero, ni en cosas, pero sí en paz, en gratitud, en sonrisas. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Esa etapa marcó el verdadero comienzo de mi nueva vida. Ya no era el hombre que necesitaba ayuda, ahora era alguien que podía ofrecerla. Y aunque seguía aprendiendo, me sentía completo, como si por fin tuviera un propósito. Carlos me decía: «Cuando ayudas, la vida te deja quedarte». Y yo sabía exactamente a qué se refería, porque después de tantos años de no tener nada, había encontrado algo que el dinero no puede comprar: sentido. A pesar de todo lo bueno que estaba pasando, y aunque mi vida ya se veía muy distinta, hubo un momento en el que volví a sentir miedo. Un miedo que no venía de afuera, sino de adentro, como si mi pasado quisiera jalarme otra vez hacia ese lugar donde me sentía pequeño y sin valor. No fue que dejara el trabajo ni que volviera a la calle,
No fue algo tan grande. Fue más bien un pensamiento que empezó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si un día todo esto se acaba? ¿Y si no logro mantenerme? ¿Y si fracaso otra vez? Esas dudas eran como sombras que llegaban de noche, cuando todo estaba en silencio. Me acostaba en la cama y en lugar de sentir paz, de pronto empezaba a recordar ese José que dormía en la banca, ese que todos ignoraban, ese que no tenía rumbo. Y me daba miedo volver a ser él. A veces me levantaba de madrugada y caminaba por el patio sin hacer ruido, solo para despejar la mente. Me sentía raro, como si tuviera dos vidas dentro, la del hombre que quería salir adelante y la del hombre que todavía no creía del todo en él mismo. Carlos se dio cuenta sin que yo le dijera nada. Un día me vio callado, distraído, sin ganas, y me preguntó qué me pasaba. Al principio le dije que nada, que estaba cansado, pero él no se tragó esa mentira. Me miró con esa paciencia suya y me dijo que cuando las cosas empiezan a ir bien, es cuando más cuidado hay que tener, porque la cabeza te juega chueco y te hace creer que no mereces lo bueno. Él me explicó que a veces el enemigo no está afuera, está adentro, en las ideas que uno trae arrastrando. Yo escuchaba, pero aún así sentía ese nudo en el pecho. Era como si una parte de mí no quisiera confiar del todo, por miedo a perderlo. Durante esos días me costó concentrarme, me costaba sonreír, y aunque seguía trabajando y ayudando, mis pensamientos estaban ocupados con la idea de fallar. Un tarde, mientras limpiábamos unas herramientas, Carlos me dijo un comentario que me sacudió. Si vuelves a caer, yo no te voy a dejar, pero tú tienes que prometer que si tropiezas te vas a levantar, porque ya sabes el camino. En ese momento sentí como si me quitaran un peso de encima, porque me di cuenta de que yo mismo me estaba autosaboteando, como si todavía buscara una excusa para fracasar. Esa noche hablé conmigo mismo, como si me estuviera viendo frente a un espejo. Me dije que estaba cansado de tener miedo, que ya había sufrido lo suficiente, que no quería vivir esperando el golpe, sino disfrutando el avance. Me acordé del joven que fui, de esa persona perdida, y entendí que él ya no estaba aquí, que el que estaba ahora tenía fuerza, tenía apoyo y tenía propósito. Poco a poco, esa duda comenzó a desvanecerse. No desapareció de un día para otro, pero cada vez tenía menos fuerza. Empecé a confiar más en mí, a reconocer que estaba cambiando de verdad. Me di cuenta de que el último enemigo que me quedaba era mi propia inseguridad, y que si quería vivir una nueva vida, tenía que dejar de tenerle miedo al pasado. Esa etapa me enseñó algo importante. No importa cuánto avances. Siempre habrá momentos donde tu mente intentará regresarte, pero la diferencia está en que ahora tenía herramientas para enfrentar ese miedo, y sobre todo, tenía a alguien que me recordaba que yo ya no era ese hombre perdido. No era perfecto, pero estaba en camino. Y eso ya era una victoria. Con el tiempo, las cosas empezaron a tener una calma que nunca antes había sentido. Ya no era solo el hecho de tener trabajo o de tener un lugar donde dormir. Era algo más profundo, una paz que venía de adentro, como si por fin hubiera hecho las paces con mi pasado. Durante muchos años cargué con la vergüenza, con la culpa de haber fallado, de haber perdido todo, y aunque ya había cambiado por fuera, todavía me costaba aceptar que merecía estar bien. Pero un día, sin darme cuenta, me descubrí riéndome de verdad, sin miedo, y entendí que la vida por fin me había perdonado. Carlos decía que la paz llega cuando uno deja de pelear con su historia, y tenía razón. Yo había pasado tanto tiempo queriendo olvidar lo que me pasó, que no veía que ese pasado era parte de mí, así que en lugar de rechazarlo, empecé a hablar de él con otros, no con pena, sino con orgullo, como quien cuenta una batalla que sobrevivió. Empecé a entender que no hay heridas que no enseñen, y que si uno se atreve a mirarlas sin rencor, se vuelven sabiduría. Por esos días empecé a ahorrar un poco de dinero. No era mucho, pero para mí significaba independencia. Compré una bicicleta para ir al trabajo, me cambié a un cuartito propio y, aunque pequeño, era mío. Me acuerdo que el primer día que dormí ahí, lloré en silencio. No de tristeza, sino de agradecimiento. Nunca pensé que después de haber dormido entre cartones volvería a tener un techo mío.
Carlos me visitaba de vez en cuando. Siempre traía esa sonrisa tranquila, esa mirada de satisfacción que no necesitaba palabras. Una vez me dijo, ¿ves cómo todo cambia cuando tú decides cambiar primero? Y sí, ahora lo entendía. El cambio nunca llega de afuera, empieza dentro de uno. También empecé a reencontrarme con gente que había perdido en el camino. Un día me encontré con un viejo amigo del trabajo de la fábrica. Al principio no me reconoció, y cuando se dio cuenta de quién era, se quedó sorprendido. Me dijo, «Pensé que ya no estabas en este mundo», y le contesté, «Yo también lo pensé, pero alguien creyó en mí cuando yo no podía hacerlo». Y esa fue la verdad más pura que pude decir. A veces iba al parque donde dormía antes, no por nostalgia, sino para recordarme lo lejos que había llegado. Me sentaba en la misma banca donde conocí a Carlos y me quedaba mirando a la gente pasar. Veía a algunos jóvenes con la misma mirada perdida que yo tenía y pensaba que tal vez alguno de ellos solo necesitaba lo mismo que yo necesité. Una oportunidad. Una voz, un «vente, te invito un taco». Con los meses, mi historia empezó a correr entre la gente del barrio. Algunos me buscaban para platicar, para pedir un consejo o simplemente para escuchar cómo fue que salí adelante. Yo no me sentía ejemplo de nada, pero sí sabía una cosa. Si mi historia servía para que alguien más creyera que se puede, entonces valía la pena contarla. Carlos me decía que la gratitud no se dice, se demuestra. Y eso fue lo que intenté hacer cada día, demostrarla con hechos. No era perfecto, ni rico, ni importante, pero era libre, y eso para mí ya lo era todo. Había encontrado algo que no se compra, algo que ni el dinero ni el poder te dan, la sensación de estar en paz con uno mismo. Esa fue la etapa más bonita de mi vida, porque por fin entendí que no hay milagros sin movimiento, que Dios te manda ayuda, pero depende de ti aprovecharla. Y aunque todavía tenía metas, ya no vivía con prisa ni con miedo. Por primera vez, después de tanto tiempo, me sentía completo. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de algo que al principio no entendía, que todo lo que me había pasado no era solo para destruirme, sino también para prepararme. Empecé a mirar mi pasado de otra forma, no como una vergüenza, sino como una lección. Cada golpe, cada noche sin dormir, cada lágrima, ahora tenía un sentido, porque gracias a eso sabía cómo se siente estar abajo y sabía también que sí se puede salir. Y cuando entiendes eso, cambia todo. Carlos me lo dijo una tarde mientras caminábamos por el parque. Me dijo, «Mira, José, tú ya hiciste lo más difícil, que fue levantarte. Ahora toca usar lo que viviste para ayudar a los demás». Al principio no supe qué contestar, porque nunca me había visto como alguien que pudiera enseñar nada. Pero él insistió, «Hay gente allá afuera que está pasando por lo mismo que tú pasaste, y tú puedes ser la prueba de que sí se puede». Esa idea me quedó dando vueltas varios días. No tardé mucho en entender a qué se refería. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, vi a un hombre sentado en una esquina, sucio, con la mirada vacía, igual que yo hace unos años. Me acerqué, le compré un taco y me senté con él. No le hablé de mi historia, solo lo escuché, y cuando se despidió me dijo, «Gracias por hablarme, casi nadie lo hace». En ese momento sentí algo dentro de mí que se encendía, una especie de llamado. No era lástima, era comprensión. Su dolor era el mío de antes, y entendí que eso era lo que Carlos quería decir, que lo que uno sana, también puede sanarlo en otros. A partir de entonces empecé a involucrarme más en lo que él hacía. Lo acompañaba cuando visitaba colonias, cuando ayudaba a familias que necesitaban apoyo, cuando llevaba comida o ropa a quien no tenía nada. Y no lo hacía por quedar bien, lo hacía porque sentía que era mi turno de devolver lo que había recibido. Me di cuenta de que cuando ayudas desde la experiencia, tus palabras pesan distinto porque hablas desde la verdad, no desde el orgullo. Carlos se volvió más que un ejemplo. Se convirtió en una especie de espejo de lo que yo quería ser. Lo admiraba no por su trabajo ni por sus logros, sino por su manera de mirar a las personas, con respeto, con paciencia, con fe.
Una vez le pregunté por qué ayudaba tanto si sabía que no siempre la gente agradece, y me contestó, porque si uno deja de hacer el bien por miedo a la ingratitud, el mundo se acaba más rápido. Y esa respuesta me quedó grabada. Un día, sin darme cuenta, ya estaba haciendo lo mismo que él. Había un grupo de jóvenes que se juntaban en la calle cerca de la bodega donde yo trabajaba. Muchos andaban metidos en cosas malas, otros solo se la pasaban sin rumbo. Me acerqué a platicar con ellos, no como maestro, sino como alguien que los entendía. Les conté una parte de mi historia, sin adornos, y me escucharon. No todos cambiaron, claro, pero uno de ellos me dijo después, «Oiga, don José, usted me hizo pensar». Esa frase valió más que cualquier pago. Ese fue el día en que entendí que ya no estaba solo sobreviviendo, estaba viviendo con propósito. Ya no se trataba de lo que yo había perdido, sino de lo que podía dar. Descubrí que cuando uno le da sentido a su dolor, deja de doler tanto. Y supe, sin dudarlo, que esa era mi misión, hacer con otros lo que Carlos hizo conmigo, tender la mano sin preguntar, mirar sin juzgar, creer cuando nadie más lo hace. Y así, poco a poco, dejé de ser el hombre que fue rescatado, para convertirme en alguien que también podía rescatar. Pasaron los años más rápido de lo que imaginaba. A veces pienso que cuando uno empieza a vivir con propósito, el tiempo se vuelve diferente, ya no pesa igual. Yo seguí trabajando, ayudando donde podía, tratando de mantenerme firme en lo que había aprendido. Ya no era el mismo hombre que dormía en una banca, ni siquiera el mismo que Carlos recogió aquella noche. Tenía trabajo fijo, una familia que formé con mucho esfuerzo y una vida sencilla, pero digna. Me levantaba temprano, saludaba a los vecinos, y cada día trataba de ser un poco mejor que el anterior. De vez en cuando pensaba en Carlos. No lo veía tan seguido, porque con los años se volvió una persona muy ocupada. Había entrado en la política, y tiempo después supe que se lanzó como candidato a la presidencia municipal. Cuando escuché eso en la radio, me quedé helado. No porque me sorprendiera que quisiera ser alcalde, sino porque en el fondo siempre supe que estaba hecho para eso. Carlos tenía ese don de ver más allá de la gente, de buscar soluciones donde otros solo veían problemas. El día que ganó las elecciones fue una alegría para muchos, y también para mí. No lo veía desde hacía tiempo, pero sentí que una parte de mí también ganaba con él. Pensé en aquel hombre que una noche se detuvo bajo la lluvia solo para preguntarle a un desconocido si ya había comido, y ahora era el alcalde de Uruapan. Me dio gusto, no por el cargo, sino porque sabía que desde ese lugar podría ayudar a muchos más, como lo había hecho conmigo. Unos meses después nos reencontramos. Fue en un evento donde él estaba entregando apoyos a personas necesitadas. Yo había ido a acompañar a un grupo de jóvenes que ayudaban a cargar despensas. No sabía si me reconocería después de tantos años, pero cuando terminé de acomodar unas cajas, escuché una voz detrás de mí que dijo, «José, te dije que no te olvidaras de los que seguían tirados». Me volteé y ahí estaba, igual de tranquilo, con esa sonrisa que siempre tenía. Nos abrazamos fuerte. Fue un abrazo que decía más que 1000 palabras. En ese momento me di cuenta de que todo el camino, todo el esfuerzo, todo el dolor, había valido la pena solo por estar ahí, de pie, mirándolo a los ojos, como un igual. Me dijo que había seguido mi historia, que sabía que estaba ayudando a otros y que se sentía orgulloso. Yo no pude hablar mucho, solo le dije, «Gracias por no rendirte conmigo». Él sonrió y respondió, «Yo solo te mostré el camino, el que caminó fuiste tú». Esa frase se me quedó en el alma, porque era verdad. Nadie puede cambiarte si tú no decides hacerlo. Carlos me había mostrado la puerta, pero yo fui quien se animó a cruzarla. Ese día entendí que el ciclo se había cerrado. Ya no era el hombre rescatado, ahora era alguien que podía sostenerse solo, y que incluso podía sostener a otros. Nos despedimos con la promesa de seguir en contacto. Antes de irse, me miró y dijo algo que me marcó. «No importa en qué lugar estés, nunca olvides mirar hacia abajo para levantar a alguien más». Esa fue su última lección para mí, simple pero poderosa. Cuando lo vi alejarse entre la gente, sentí una mezcla de orgullo y gratitud.
Uruapan seguía siendo la misma ciudad de siempre, con sus calles, su ruido y su gente, pero para mí todo era distinto, porque ahora la veía con otros ojos. Y mientras lo observaba, supe que su gesto de aquella noche había cambiado no solo mi vida, sino muchas otras que vinieron después. Su ayuda no terminó conmigo, siguió viva en cada persona a la que yo decidí tenderle la mano. Hoy quiero cerrar esta historia hablando de un hombre que me dio la mano cuando yo ya no creía en nada, y que lamentablemente ya no está entre nosotros para ver todo lo que brotó gracias a ese gesto. Carlos Manso Rodríguez asumió el cargo de alcalde de Uruapan en septiembre de 2024 y desde entonces trabajó con convicción para que muchos dejaran de vivir con miedo, yo incluido. El Financiero Plus 1. El 1 de noviembre de 2025, durante el tradicional Festival de Velas en Uruapan, donde la ciudad se ilumina por el Día de Muertos, Carlos fue atacado a balazos en plena plaza pública. El país Plus-1 fue un acto violento, directo, que le quitó la vida y dejó a todos nosotros con una mezcla de dolor y gratitud. La jornada. Él murió no porque buscara la muerte, sino porque decidió encarar el peligro y el abandono de otros cuando pocos lo hacían, cuando yo ya había perdido la fe y él no se rindió conmigo. Esta historia que te cuento comenzó gracias a él, y su legado ahora no es solo su vida, sino también la de todos los que decidimos levantarnos. Quiero que sepas que cuando uno recibe algo grande, como él me ofreció esa primera oportunidad, tiene dos caminos: quedarse cómodo o multiplicarlo. Yo elegí multiplicarlo, y cada vez que ayudo a alguien, lo hago en honor a su memoria, porque Carlos ya no está aquí físicamente, pero su acto vive. Si estás escuchando esto y sientes que estás en la banca de tu propia vida, que estás apagado, sin rumbo y sin valor, quiero que mires lo que sucedió en mi vida para entender algo. La ayuda puede venir cuando menos lo esperas, y puede venir de alguien que ni siquiera pensabas que te tiraría un salvavidas. La pregunta que me hizo Carlos aquella noche, ¿ya comiste?, fue simple, pero encendió una chispa que dio vuelta toda mi historia. Y hoy, al recordarlo, lo hago con respeto y con gratitud. A aquellos que murieron por creer que las cosas pueden cambiar, les debemos seguir el paso. A los que nos quedamos, nos toca honrar su voz, su mirada, su gesto. A los que están por delante, nos toca abrir camino. Así que te dejo esto como enseñanza. Tu vida importa, aunque tú creas lo contrario. Tu caída no te define, pero tu decisión sí. Y tu oportunidad puede venir de alguien que se atreve a creer en ti cuando nadie más lo hace. Cuando yo decidí cruzar esa puerta que Carlos me abrió, empecé a vivir realmente. Él ya cruzó la suya hacia otro plano, pero su luz sigue alumbrando este camino. Gracias, Carlos, por no rendirte conmigo. Y gracias a ti que estás escuchando. Que este relato te dé valor para levantarte, para creer, para actuar. Que la última palabra no la tenga el miedo, sino la esperanza. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado.
Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,